¿Tú sabías que no hay ni un solo personaje en la Biblia que mencione que haya obtenido salvación a través de la famosa oración de fe? Si esto es así, ¿por qué muchos aseguran que si tú no haces la oración de fe, no podrás ser salvo? ¿Es bueno o es malo hacerla? ¿Te interesa este tema? Pues entonces quédate ahí, porque de esto vamos a estar hablando a través de este video. Hola, soy Wilson Romero y de verdad que para mí es un gusto estar compartiendo temas como este. Antes que nada, quiero decirte que soy un creyente del Evangelio, creo firmemente en la verdad, en Yeshua, creo firmemente que es el mensajero del cielo enviado por Jehová, nuestro Dios, el Creador, enviado para que nos trajera la verdad, nos transformara a través de esa verdad que no solamente fue verbal, sino con hechos, con testimonio, con evidencia. Yo creo firmemente en eso. Y por eso aclaro que mi intención al realizar este video no es para nada generar controversia o hacer creer a algunos que lo que ha hecho, de lo que ha estado convencido por muchos años o tal vez por algún tiempo, de esa declaración que se hizo en algún momento, no tiene sentido o no es lo correcto o no sirve para nada. No, mi intención no es esa. Y por eso te pido que si estás interesado en saber lo que estamos pretendiendo a través de este video, pues te quedes ahí un rato con nosotros. Y si después de escuchar consideras que es una información que no sirve para nada, entonces fácil, tú la desechas. La desechas porque, según tu opinión, no es favorable o no sirve. Pero si consideras que es una información que es valiosa y que hay que tomarla en cuenta, bueno, entonces es tu opción. Así que aquellos que consideran de entrada que no es bueno escuchar lo que voy a comentar, pues puedes seguir tu camino y pasarle a este video. Pero si estás interesado en saber un poco más acerca de esto, quédate ahí, porque realmente es importante para nuestra vida como creyentes, para nuestra vida como personas que estamos buscando genuinamente crecer en el Señor, ser transformados. Y esta información pues te va a ayudar. Es lo que traigo, una información que pongo a la mesa, una información que tú vas a poder discernir y tú vas a sacar tus propias conclusiones. ¿De qué estamos hablando? De lo que se conoce como la oración de fe. ¿Y qué es la oración de fe? La oración de fe es la confesión que hacemos de que nos reconocemos como pecadores, que hemos fallado, que hemos estado mal delante de Dios y de nuestros semejantes y que nos arrepentimos de eso. Que además reconocemos que hay un Salvador, un mensajero del cielo que fue enviado por Dios para que trajera salvación. Y lo reconocemos a Él como nuestro Salvador y lo reconocemos a Él como nuestro Señor, y que a partir de ese momento estamos dispuestos, estamos determinados a vivir siendo guiados por Él. Esa es la oración de fe parafraseada. Muchos la hacen: Señor, yo me arrepiento, reconozco que soy pecador, acepto hoy a Jesucristo como mi Señor y Salvador y a partir de ahora quiero vivir su vida, mi vida dirigida por Él. Esa es la oración de fe para muchos. Ahora, ¿esta oración de fe aparece en la Biblia? Pues no. La oración de fe se da por ahí como en los años 1940, o sea que es una oración que aparece a partir del siglo XX y es una oración que surge de algunos versos bíblicos, de algunos versículos bíblicos, como por ejemplo Romanos capítulo 10, versículo 9, que habla de que si confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Eso dice Romanos capítulo 10, versículo 9. De ese versículo y de otros como el que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20,
aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y otros como Juan capítulo 1, versículo 12, que dice que si lo confiesas, entonces serás hecho hijo de Dios. Todo esto parafraseado. Tú lo puedes ver ahí, estos versículos, qué es lo que dicen realmente. Ahora, basado en esos, es que se crea esa oración de fe, que la intención es facilitar a la persona tener qué va a decir, qué tiene que confesar para poder acceder a esa salvación que Dios promete a todo el que cree en Jesucristo. Entonces, basado en esos, se pone de moda por ahí en los años de 1940-45, cuando estos famosos evangelistas, entre ellos Billy Graham y otros, ¿verdad?, a través de sus campañas evangelísticas finalizaban con ese llamado a hacer una declaración para que las personas accedieran a esa salvación. ¿Qué piensas tú? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Pero esta es la información. La información está puesta sobre la mesa para que tú digas, bueno, ¿es bíblico? No fue tomado de porciones bíblicas, fue construida, es más, nadie sabe ni quién fue el que hizo todo esto, ¿verdad? Solo que se puso de moda en ese tiempo y que a partir de ese tiempo muchas vidas fueron tocadas a través de esta oración de fe. Muchas vidas se convencieron de esa declaración que hicieron y sus vidas empezaron en un proceso de transformación, ellos y sus familias. ¿Es esto bueno o es malo? Ahora, los que están en oposición a eso dicen que la oración de fe se convirtió como en un conjuro religioso que muchos declaran para agarrar el cielo con las manos, pero que no están muy convencidos de esa declaración dentro de su ser, dentro de su corazón. Y que entonces eso ha hecho que muchos que dicen ser cristianos y que son salvos no den testimonio de eso porque sus vidas testifican otra cosa. ¿Eso está mal, la oposición a esta declaración de fe? ¿Qué piensas tú? Ahora, es importante, es necesario que nosotros tengamos claro que esto de la oración de fe no aparece en la Biblia como tal y que ningún personaje de la Biblia obtuvo salvación a través de esta oración, porque esa oración no es bíblica. Fue tomada con bases bíblicas, pero no es bíblica como tal. Eso le quita credibilidad. Eso hace que tú te sientas inseguro de una declaración que hiciste en algún momento. Me interesa, de verdad, me interesa saber la experiencia de cada uno. Me interesa saber cómo afecta esta información a su fe. Me interesa saber si tú crees que hiciste mal al hacerla o tú eres uno de estos que su vida ha sido transformada y que esa declaración en algún momento ha tenido un efecto positivo y muy beneficioso para tu vida y que a partir de ahí tú no te has apartado del Señor. Me interesa conocer cada testimonio, cada comentario, porque eso va a enriquecer precisamente esas posiciones que debemos tomar nosotros como creyentes. La información está ahí. Ahora hay algo muy valioso que en lo que muchos han sido afectados y también es bueno que nosotros reconozcamos esto. Y esto de lo que te hablo es que para muchos se ha convertido en un dolor porque se les ha dicho que si no se hace esa oración de fe, pues no se obtiene salvación. Y realmente esto no es así. Y esos son uno de los puntos que tenemos que tener claro todos. Esto no es así. Porque Dios, ese Dios bueno, misericordioso, en muchos casos, en muchísimos casos, cuando las personas han sido confrontadas en alguna situación difícil
o aún al borde de la muerte, les ha dado oportunidad de salvación. Y tal vez la persona no ha hecho esa oración tal cual nosotros la conocemos, pero sí en ese momento ha reconocido sus fallas, ha reconocido que Dios envió un Salvador y reconoce que a través de ese Salvador se puede obtener esa salvación. Si esa persona, aunque no declare tal cual como nosotros la conocemos, la oración de fe, lo hace en ese momento de crisis o en ese momento al borde de la muerte, ¿tú crees que sea salvo? Pues lo que la Escritura dice es que sí, es que solo tenemos que reconocer de corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que hay un Salvador, que ese Salvador vino y pagó con su vida por nosotros y que resucitó de los muertos precisamente para demostrarnos el poder que hay en la salvación que trajo. Que hay una nueva oportunidad, porque eso es la resurrección, una nueva oportunidad, una transformación que viene después de reconocer que fuimos engañados, que fuimos conducidos a un camino de oscuridad, de muerte, pero que ahora regresamos a la verdad para vivir en un camino de vida, de luz, de sanidad, de liberación, de restauración, en fin, lo que realmente significa. Y si una persona lo reconoce, pero que no lo ha declarado públicamente en la iglesia, porque no ha ido todavía a una iglesia, ¿esa persona es salva o no es salva? ¿Tú qué piensas? Si tú me preguntas mi opinión personal, bueno, aunque no me la preguntes, yo te la voy a dar. Es que la Escritura sí menciona que eso es lo que hay que hacer. La Escritura menciona que si confesamos, y la confesión es eso, Señor, reconozco que estoy equivocado, reconozco que mi vida ha sido una vida de pecado, una vida de errores, reconozco que tú enviaste a alguien para salvarme y que me mostraste tu amor a través de esa persona, ese ser que entregó su vida para darme a mí libertad. Así que yo quiero que a partir de ahora Él dirija mi vida. Esa persona puede hacer esa confesión con otras palabras, pero la hace y para Dios es la confesión que se requiere para obtener salvación. Eso no significa que yo esté del otro lado, de los que creen que esa oración se convirtió en un conjuro, ¿verdad? Porque esas personas que consideran eso, esa denominación que considera eso, pues está basada en ciertos hechos y es en la cantidad de personas dentro de una iglesia que son mal testimonio de ser cristianos, seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente en su corazón, primero, no han aceptado a Jesucristo como Señor. Ellos son sus señores o otros son sus señores, pero ellos no lo han aceptado. Pero el hecho de que hayan hecho esa confesión en algún momento los hace creer que son más salvos que cualquiera y que ya se ganaron el cielo. Entonces entiendo la postura de los otros, pero considero que la falla está en que tal vez la iglesia no ha estado obrando como corresponde. Porque ¿qué es lo que se hace con la oración? Esa confesión, esa declaración, sea a través de una iglesia, a través de un mensaje evangelístico que la persona haya hecho esa declaración. Pues si la persona ya hizo esa declaración, hay que explicarle a la persona claramente lo que está declarando y qué es lo que está creyendo en su corazón. Hay que explicarle que esa semillita que acaba de iniciar en su vida debe convertirse en un árbol. De eso habló Jesucristo. Muchos creen que cuando Jesucristo dice que la fe es como la semilla de mostaza, la más pequeñita, ¿verdad? Y que esa es la necesaria para entrar al reino de los cielos. Sí, esa semillita es necesaria porque con esa diminuta fe de creer en Yeshua, creer en que Él es nuestro Salvador, ese es el inicio de un proceso de transformación. Pero esa semillita se debe convertir en un gran árbol. No se puede quedar como semilla. Y que se convierta en un gran árbol es responsabilidad de la iglesia, de tomar a esas personas que tienen esa semillita,
en su corazón y empezarles a guiar y a que ellos profundicen en qué significa reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, qué significa que ellos crean dentro de su corazón que Él fue levantado de entre los muertos y qué significa el hecho de que haya resucitado, qué significa, y llevarlos en un proceso para que sus vidas sean transformadas a través de su nuevo creer. Esa es responsabilidad de la iglesia. Pero si una iglesia toma a uno de estos pequeños que vienen, cuando digo pequeños, no necesariamente tienen que ser niños físicos, pero sí son niños espirituales que apenas están comenzando y que es necesario conducirlos de la mano, con amor, con paciencia, pero también con firmeza, llevarlos a que conozcan profundamente lo que significa decidir que Jesucristo, que Yeshua, sea nuestro Señor. Si hacemos eso como iglesia, seguramente vamos a tener creyentes firmes. Pero si lo que hacemos como iglesia es presentarles a nuestra congregación, presentarles a nuestras doctrinas, presentarle a un formato litúrgico de que tiene que hacerse de esta forma. Hay unas alabanzas, hay unas danzas, hay unos mensajes que si yo creo en esto y si creo en mi pastor, en lo que predica mi pastor, entonces yo estoy obteniendo esa salvación. Ahí es donde muchos se pierden en el camino, porque esa semilla no crece. Lo que crece es una confianza y un creer ciego en lo que su iglesia hace. Y ahí ya se está perdiendo la cabeza. Porque la cabeza, como he dicho en otros videos, es Cristo, es su verdad. Y yo tengo que llevar a ese niño espiritual a conocer esa verdad profunda y a defenderla por encima de los criterios del pastor o por encima de los criterios del líder o por encima de los criterios de la denominación que sea. Mi responsabilidad es enseñar las verdades, no las doctrinas humanas, las verdades, y que la persona pueda tener una relación personal con ese Dios. Ahora, si una iglesia hace eso después de una confesión de fe dentro de su iglesia, esa persona va a crecer. Esa persona va a tener una comunión personal con ese Dios y ese Dios le va a ir dando discernimiento y va a ir descubriendo cosas, y esa persona no va a estar idealizando o ¿cómo le llamamos? Endiosando ni a iglesias, ni a denominaciones, ni a pastores, ni a líderes, sino que va a estar enamorado de su Salvador. Va a estar deseoso de seguir a su Salvador, de las verdades de ese Salvador, y su vida va a testificar que va por el camino correcto. Ahora, lo que nosotros tenemos que revisar es si esto está sucediendo en nuestras vidas, está sucediendo en nuestras iglesias. Esto es importante, por eso la información es importante. Y también es importante porque hay muchas personas todavía convencidas de que muchos familiares que al borde de la muerte no hicieron esa oración de fe. Y esas personas piensan, pues no se salvó porque no la pudieron hacer. Ignorando que el Dios misericordioso, que el Dios bueno, que el Dios de multiforme sabiduría sabe cómo enfrentar a un ser humano en sus momentos de crisis con la verdad, por amor a ese ser, porque Él conoce lo que ese ser vivió, porque Él conoce cómo ese ser estuvo confundido y cómo estuvo desviado del camino y por quién estuvo desviado del camino. Y la mayoría de veces, siempre, se le da una oportunidad por ese Dios. Nosotros no sabemos qué tipo de oportunidad tuvo y qué tipo de confesión hizo esa persona, aunque nadie le haya guiado en la oración de fe. Y nos vamos a sorprender en el momento cuando veamos a vidas salvas, cuando nosotros creíamos que no.
Así que no podemos nosotros, basados en nuestro creer acerca de la oración de fe, pensar que algunas vidas han sido salvas o no salvas. Basados en eso, en que si no hizo la oración de fe, tal cual nosotros la conocemos, esa vida pues no tuvo salvación. Y muchos, yo conozco a muchos, que tienen el dolor en su corazón pensando que esas personas de pronto se desconectaron y ya no pudieron repetir con nosotros esa oración, o no llegó nadie a tiempo para que hiciera esa oración. No podemos creer que ese Dios no pudo darles la oportunidad, una oportunidad íntima entre Él y Dios. Por eso muchos nos vamos a sorprender en el momento cuando estemos allá y vamos a ver personas que creímos por siempre, ni que se merecían salvación, ni que la habían obtenido porque nunca hicieron la oración, la famosa oración de fe. Por eso este tema es importante. Por eso este tema creo que puede ser enriquecido con tus testimonios, con tus comentarios. Para mí es muy valioso. Para mí es muy valioso que personas también nos ayuden a tener un marco claro acerca de esto, ¿verdad? Porque creo que nos nutrimos cada vez más y crecemos cada vez más al darnos cuenta de qué tanto ha afectado o no ha afectado esto de la oración de fe en la vida del creyente. Así que te invito a que me dejes tus comentarios. Si puedes, dame testimonio de tu propia experiencia, y también que te suscribas ahí al canal, porque es bueno que tengas un seguimiento y nosotros también saber de ti en los temas que continúan. Así que gracias por estar ahí y un abrazo. Te recuerdo, soy Wilson Romero y espero verte pronto en otro video. Bueno, verte tal vez no, pero sí saber de ti. Saludos, bendiciones.